Hola a todos y a todas. El día de hoy les traigo acá la cápsula de la ayudantía número 2, donde los tópicos que vamos a revisar van a ser el tópico de Newton y recordar de que anteriormente en la ayudantía uno se vio el tópico del método de bisección y el método de punto fijo. Y ahora vamos a ver el método de Newton. Recordar que siempre estamos viendo ecuaciones no lineales, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo de estas ecuaciones no lineales? Encontrar las raíces, o sea, las soluciones, de manera aproximada. ¿Por qué de manera aproximada? Porque generalmente es muy difícil encontrar como las raíces a mano o como al tiro de estas ecuaciones no lineales. Entonces siempre estos son métodos de aproximación, que es literal lo que vamos a hacer todo el ramo, aproximar. Vamos entonces con el resumen de los tópicos de Newton, que dicen así: tenemos una función, ¿ya? Nos dan una función que va, su dominio y su recorrido está en los reales de AN y va también a N. Y se define la iteración. ¿Qué quiere decir? Que cada vez, como un método de aproximación, idealmente nos queremos ir acercando más a encontrar esa raíz, por lo tanto tenemos que ir iterando una y otra vez. ¿Cómo es la expresión? Bueno, tenemos acá de que la raíz de la iteración siguiente o el punto siguiente va a depender del punto anterior. Acá está representada la matriz jacobiana, en este caso de la función, y acá está la función. ¿Evaluada en qué? Las dos en el punto x sub k, que equivale al punto anterior. Y eso, toda esta iteración, si la resolvemos, que es del punto anterior, nos va a dar el del punto siguiente. Acá dejé un recordatorio de cómo es la matriz jacobiana en función de las derivadas de la función f. Bueno, y hablando del tema de convergencia, que solamente generalmente este se utiliza cuando nos piden explícitamente a qué converge la solución, a qué converge esa raíz. Entonces, tenemos f que va de R en R, una función, como lo habíamos dicho, tenemos una raíz de f. Recordar que f puede tener infinitas raíces, ¿ya? Y el punto inicial, que es el x sub 0, suficientemente cerca de la raíz original. Dice, la raíz es una raíz simple de f. ¿Qué quiere decir una raíz simple de f? Que la derivada de la raíz con respecto a x tiene que ser distinta a 0. Entonces dice que Newton converge cuadráticamente. Y luego, si esta raíz es una raíz múltiple, o sea, pasa este suceso y también este otro suceso, que luego los vamos a ir explicando, entonces el método de Newton converge linealmente, pero no cuadrático. Entonces aquí tenemos solamente dos definiciones para cuando nos están preguntando con respecto al teorema de la convergencia. Vamos a ir con el problema número 1. De todas maneras, yo les voy a subir todo esto al aula, así que no se preocupen. Problema 1 dice, formule el método de Newton para la siguiente función, x menos 1 al cuadrado por x cuadrado menos 2x. Y dice, determine todas las raíces de f y el orden de convergencia del método de Newton a cada una de ellas. Entonces acá nos piden justo las dos cosas que habíamos explicado. Vamos a iterar, en este caso para encontrar las raíces, y el orden de convergencia. Bueno, el orden de convergencia es solamente después aplicar con las raíces que encontramos. Acá puse un spoiler, el gráfico de la función, y podemos denotar automáticamente que miren, esta función aquí, para que se haga 0, porque acuérdense que si estamos buscando las raíces, queremos de que encontrar los puntos donde nuestra función se nos hace 0. Acá tenemos el 1 como doble, porque aquí dos veces es x menos 1 por x menos 1. Entonces el 1 aquí tiene doble implicancia en la raíz. Por lo tanto aquí es 1, 1, y aquí tenemos otra raíz y acá tenemos otra raíz. Esta solo una vez y esta dos veces, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos una visión o un spoiler de lo que deberíamos encontrar con el método de Newton, con la iteración. Vamos, paso número 1. De acuerdo a lo que tenemos acá arriba,
en la expresión, vamos a mirar acá, siempre vamos a necesitar la derivada, ya que son las que nos vamos a ocupar acá. Siempre, siempre muy necesario. Entonces, paso 1 siempre la vamos a calcular automáticamente. Siempre tenemos que conocer esta derivada con respecto a x. La función la tenemos acá, ¿ya? Y vamos a ir derivando. La derivada queda expresada de esta manera. Y aquí solamente agrupé términos, ¿ya? Junté los que estaban elevado a 3, a 2, a 1 y a 0, de grado 0. Y acá también les puse como spoiler el primer gráfico, lo voy a poner aquí, de cómo sería la gráfica de nuestra derivada de la función f. ¿Ya? ¿Qué podemos notar? Tenemos máximo y mínimo global, en este caso, bueno, más o menos local, y generalmente este se va a una asíntota y este también se va a una asíntota. Bueno, dado un x sub 0, que va a ser el punto inicial, ya, se puede formular el método de Newton. ¿Qué nos decía el método de Newton? Esto de aquí, que esto es súper importante también, que esto está dentro de la materia. Entonces, el punto siguiente va a ser el punto inicial menos toda nuestra función dividida en la derivada de la función. Por lo tanto, encontrar las raíces de qué? Bueno, de f de la función f. Entonces, a simple vista, calcular las raíces en este ejercicio es bastante simple. Bastante simple. ¿Por qué? Porque podemos ver automáticamente cuáles se nos van a hacer cero. O sea, tenemos que acá, ¿cuál es la condición para de que nuestra función se nos haga cero? O esto es cero, o eso puede ser cero, o eso puede ser cero. Entonces, ese puede ser cero y encontramos una raíz. Aquí, para que eso se nos haga cero, el x, este x tiene que valer 2. Aquí tenemos la otra raíz. Todos estos de raíces simples, quieren decir que solamente se repiten una vez dentro como solución de la función. Y por otro lado tenemos acá x menos 1 al cuadrado, que en este caso ese x menos 1 se repite 2 veces, por lo tanto tenemos de que ese 1 va a ser una raíz múltiple, en este caso de orden 2, que va a ser el x igual a 1. Bueno, encontramos las raíces, que era lo que nos pedía como ejercicio inicial, las voy a subrayar acá. Y por otro lado podemos visualizar de que, ¿cómo vamos a determinar la convergencia? Bueno, la convergencia nos decía arriba que de qué dependía. La convergencia dependía si era una raíz simple o una raíz múltiple. Entonces, ya lo conocemos. ¿Qué vamos a corroborar? De que se cumplan las condiciones, estas condiciones de acá. Si era raíz simple, tenemos que corroborar de que la derivada evaluada en ese punto sea distinta de 0 y también para esta situación evaluar estos puntos. Vamos con ello. Acá. Por ejemplo, esta simple, tenemos que ver de que esta se corrobore para la simple. ¿Qué pasa? Si se corrobora. Ya, perdón, para el 0 y para el 2. Y para esta es mejor solamente asumir de que es lineal pero no cuadrática. ¿Por qué? Porque estos términos, SR, no lo dan en el ejercicio, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es solamente asumir que si no es cuadrática, no es de convergencia, entonces es la otra. Como esta ya es múltiple, entonces automáticamente sé que no es la otra, ¿ya? Bueno, aquí mirar el teorema de convergencia para el método de Newton. Solamente mirar el teorema y obtenemos la respuesta. Nada más, no necesitamos aplicar nada más. Bueno, aquí como postdata que considero bastante importante, les anoté acá lo siguiente. Dice, el orden de convergencia está relacionado con una derivada, ¿no es cierto? Porque cuando sacamos orden de convergencia estamos acá derivando. ¿Y qué decía la derivada? Bueno, la derivada es una razón de cambio. ¿Con respecto a qué? A una variable. En este caso, quiere decir que es la velocidad de convergencia. ¿Qué tan veloz yo voy a ir a mi convergencia? Pero a mi convergencia, ¿qué tipo de convergencia? A la raíz. Entonces, por ejemplo, si es de orden 2, va convergiendo de manera cuadrática. Eso es lo que nos decía acá.
De orden 2, convergencia cuadrática. Por lo tanto, converge más rápido al límite, o sea, converge más rápido a la raíz. Me estoy acercando de manera más rápido. Y si es de orden 1, va convergiendo de manera lineal, es decir, que converge más lento al límite. Por ejemplo, cuando tenemos, esto lo metemos a análisis computacional o los computadores no están analizando estos valores, entonces, por ejemplo, si converge de orden 2, el procesador va a acelerar mucho más el proceso y va a arrojar mucho más rápido los resultados. Esto más que nada, por ejemplo, se utiliza para análisis computacional. Bueno, vamos con el problema número 2. Cabe destacar que cualquier duda que les vaya quedando de esta cápsula me la pueden decir al Discord, que lo voy a publicar también nuevamente en aula. Y bueno, los que están en el Discord ya van a encontrar el material ahí. Vamos con el problema 2. Dice, verifique que x es igual a pi medios, es raíz de la siguiente función, que está denotada ahí. Y formule el método de Newton. Y si el método de Newton converge a pi medios, ¿cuál será su orden de convergencia? Bueno, punto número 1, verificar. Nos dicen, verifique que pi medio es raíz de tanto. Primer paso que realizo. Verificamos de que sea raíz, reemplazamos pi medio en la función. Esto de aquí, seno de pi medio, ya más que sabido, 1, pi medio, pi medio, pi medio, 1, se nos va a 0. Por lo tanto, aquí nuevamente les dejo el spoiler de cómo sería la gráfica. Y podemos ver de que se cumple, de que pi medio va a ser raíz. Bueno, después que nos pedían, formule el método de Newton. Vamos con ello. Formular el método de Newton, paso siempre, 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 calcular al tiro la derivada. Nos va a ahorrar bastantes pasos, así que paso número 1, calculamos la derivada. Tenemos acá la función, esto es la derivada de x es 1, la derivada de seno de x es coseno de x, conservamos el signo, eso 0 y eso se nos va a 0. Nos queda acá ya la derivada, la tenemos, la grafiqué, la grafico, no lo están pidiendo, no están pidiendo las gráficas, pero me gusta siempre ponerlas para que puedan visualizar más o menos cómo va variando o qué es lo que estamos buscando o qué tan rápido nos estamos acercando a la solución. Siempre encuentro que es bueno visualizar y no solamente hacerlo numéricamente y reemplazar en la ecuación. A veces es mucho mejor analizar lo que estamos trabajando. Luego, dado un punto inicial x sub 0, se puede seguir. Bueno, ¿seguir cómo? Lo que habíamos mencionado anteriormente, de que para encontrar el otro punto siguiente necesitábamos de los datos anteriores. Datos anteriores, acá tenemos la función, acá tenemos la derivada de la función, que es lo que exactamente puse acá arriba, la función, acá la derivada, y este punto inicial. Este punto inicial que es el que nos dan, y este es el punto siguiente, que es el que andamos buscando. Bueno, realizamos la primera iteración, pero ¿cuál va a ser nuestro punto inicial? Muy fácil, el que nos dan, pi medios. Reemplazamos, acá nos queda pi medios, que es lo que está aquí. Entonces, este k más 1, recordar de que k empieza desde el 0, que ese sería el x sub 0, que ese siempre es como el punto inicial. Entonces acá tenemos el x sub 1, que es el que yo ubiqué en este lugar. Tenemos nuestro punto inicial, pi medios, acá nos queda pi medios menos seno de pi medios menos pi medio más 1, eso todo se nos va, queda como un resultado de 0, y abajo nos queda 1 menos coseno de pi medios, 1 menos 0, nos queda solamente 1. Por lo tanto, podemos obtener de que la primera iteración, o sea, el siguiente punto va a ser pi medio. Eso quiere decir automáticamente de que pi medio va a converger. O sea, de que nuestra función va a converger, va directo y va a caer en pi medios. Y eso es lo que se corrobora aquí. El método, ¿dónde va? ¿Dónde se dirige? ¿Va hacia pi medios? Claro, incluso en la primera iteración lo primero que hace la función es ir hacia pi medios. Y nos pregunta, ¿y si el método converge a pi medio? ¿Cuál será su orden de convergencia cuando va hacia pi medio y llega hacia pi medio? Bueno, el orden de convergencia es lo que estábamos visualizando acá, que tenemos que ver el primer caso, la primera situación. Tenemos que ver si es de orden cuadrático o de orden lineal. De principio, el más rápido de comprobar si es de orden, cualquiera de los dos órdenes, siempre va a ser el cuadrático, que el cuadrático nos dice que la derivada evaluada en el punto,
que está convergiendo tiene que ser distinto de 0. Y si la derivada, que esto que es el que habíamos evaluado, lo evaluamos en pi medio, ¿qué nos da? Distinto de 0, porque nos daba 1. Entonces podemos decir automáticamente que el método de Newton converge cuadráticamente. Aquí siempre les recuerdo que miren el teorema de convergencia de Newton que les puse arriba. Bueno, si tienen dudas, denle nomás después al mi correo que lo voy a dejar anotado o al disco. Vamos con el problema número 3. Bueno, dice, considera el sistema. Tenemos acá la primera ecuación y la segunda ecuación. Tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, por lo tanto, se puede resolver. ¿No es cierto? Lo principal. Nos piden 3 ítems. Primero, haga un dibujo y concluya que existe única solución. B, dado el punto inicial, nos dan el punto inicial, que es súper importante, 0, 0, realice 2 pasos con el método de Newton. Y C, sea x, y la solución del sistema, entonces I igual seno de coseno de I, ¿puede una iteración de punto fijo basada en la identidad anterior converger con orden 2? Bueno, vamos con lo primero, dice, haga un dibujo y concluya que existe única solución. El dibujo, por supuesto que lo arrojé a las gráficas, y acá tenemos este I lo pasé para allá, me queda de esta manera, y acá también despejé el I. Recordar que cuando uno grafica, este es el eje Y, bueno, para acá, es Y y este es X. Entonces aquí, como me estaba de manera implícita, el sistema 2, solamente despejé mi I. Bueno, acá tenemos la gráfica azul, que va a ser nuestra I seno de X. Yo creo que todos la conocemos. Y bueno, por otro lado tenemos I igual arco coseno de X. Podemos ver que en ese punto rosadito se intersectan únicamente. Y podemos corroborar de que existe única solución. Igual, si se graficaba de manera a mano, rapidito, igual yo creo que van a visualizar automáticamente que solamente se cruzan en ese punto, ya que esta viene creciendo hacia arriba asintóticamente y esa va decreciendo hacia abajo asintóticamente, y ya sabemos de que I igual seno de X es una función periódica que siempre va a tener la misma amplitud, máximo 1, mínimo menos 1, por lo tanto, nunca más se iban a intersectar. Vamos con el B. Dice, dado el punto inicial 0, 0, o sea, tenemos x sub 0 es igual a 0 y y sub 0 es igual a 0. Realice 2 pasos con el método de Newton. Ya, ¿cómo vamos a realizar los pasos? De la siguiente manera. Este es un paso ya más general. Recordar que antes en los ejercicios solamente ocupábamos como todo lo que tenía las x nomás, pero ahora ya que es un sistema donde tenemos dos variables y dos ecuaciones, que ahora nuestra variable no solamente es x, sino que también es y, por lo tanto tenemos un sistema de ecuaciones que necesitamos resolver. Entonces vamos a ir encontrando puntos x e y, de tal manera de ir acercándonos a esa raíz. Bueno, nos dan este x sub k y este y sub k. Recordar que el k parte del 0, por lo tanto ese va a ser igual como el 0 y ese va a ser igual al 0, que son los puntos iniciales que me dan. Bueno, acá siempre tenemos nuestro jacobiano y cómo vamos a ir evaluando nuestra función en los x, k y y, k. Vamos a ordenar un poco cómo quedaría expresada esta función. Esta función ordenada de manera matricial va a ser mi función 1 y mi función 2, que son las que me dan inicialmente acá, tanto esta y esa. Bueno, las pueden anotar en verdad de la manera que prefieran. Luego vamos a calcular al tiro el jacobiano para después poder ir reemplazando. Acá recordar que el jacobiano es la derivada, son las derivadas parciales de cada una de las variables por función. Entonces tenemos que nuestra primera función, que esta que está acá, y la derivamos con respecto a la derivada parcial en x, nos queda solamente coseno de x. Luego tenemos con la derivada parcial con respecto a y, nos queda menos 1. Acá tenemos para esta función el f de 2, la derivada parcial con respecto a x, nos queda solamente menos 1, ahí está la relación.
y para el f de 2 con la derivada parcial con respecto de y nos queda menos seno de y. Bueno, acá ya tenemos entonces nuestros jacobianos, que nos queda como una matriz de 2 por 2. Acá tenemos que nuestra función es una matriz de 2 por 1, ¿ya? Entonces, vamos a ir corroborando acá el jacobiano tanto. Pero, ojo, ¿qué se nos está olvidando? De que es el jacobiano la inversa del jacobiano. Y aquí nosotros calculamos solamente el jacobiano normal. Entonces, ¿qué nos falta? La inversa. Tenemos que, como es una matriz de 2 por 2, aquí les pongo un recordatorio de matemáticas 0.22, que si tenemos una matriz compuesta por 4 elementos, la inversa está definida por acá tenemos la adjunta y aquí tenemos los cambios de posiciones con sus signos. Bueno, solamente reemplazamos, conocemos de que el A es este de acá, coseno, el D aquí menos seno, dejé el signo acá, tenemos menos B por C que sería este de aquí, menos menos nos da más, pero conservamos este signo negativo aquí, nos queda menos 1. Luego tenemos de que D es este de aquí, se nos viene hacia arriba. Luego tenemos que menos B solamente conserva la posición, pero cambia de signo, y lo mismo para el menos C. Y finalmente nos dice de que el A se intercambia. Bueno, el A, ¿cuál era nuestra originalmente? Este coseno. Entonces, ese es el coseno que se desplaza a la posición D. Bueno, aquí solamente hice una simplificación de signos acá, para que no me quedara el negativo abajo en el denominador, y lo arreglé un poco, la verdad, solamente álgebra. Por lo tanto, reemplazamos de que la primera iteración, que es esta que yo estoy buscando, o sea, el x sub k más 1 y el y sub k más 1, va a ser igual a todo esto, o sea, mi punto inicial, que me lo da el ejercicio. Tenemos la inversa del jacobiano, que es lo que acabo de calcular, más la función, mi función, pero escrita de manera matricial. Vamos entonces a aplicar la primera iteración. La primera iteración me dice que el punto inicial va a ser 0, 0. Entonces, eso es lo que yo voy a reemplazar acá, ¿ya? 0, 0, acá reemplazo coseno de A, y es muy importante, demasiado extremadamente importante de que su calculadora tiene que estar en radianes, ¿ya? Demasiado importante. Entonces, vamos solamente reemplazando, tenemos coseno de 0, seno de 0 más 1. Acá coseno de 0, 0, entonces acá se nos va eso a 0 y solamente nos sobrevive el 1, que es el que está aquí. Luego, esta matriz tenemos seno de 0, 0, aquí. El 1 se nos conserva, el otro 1 también se nos conserva, y coseno de 0, 1. Bueno, vamos acá entonces ahora con la otra matriz que nos falta reemplazar, que es esto de acá. Tenemos seno de 0, 0, menos 0, 0. Coseno de 0, 1, menos 0, 1. Entonces nos queda al final solamente esta matriz que está copiada acá. Después nos queda, si multiplicamos esta matriz por esta matriz, y en realidad solamente después multiplicarlo por 1, nos queda este término de aquí. Consideramos que esta matriz es 2 por 2 y esta matriz es 2 por 1, entonces, 2 por 1, por lo tanto lo que se nos suprime son los términos de adentro y debería sobrevivir una matriz de 2 por 1, que es justo lo que tenemos acá, que es una matriz de 2 por 1. Bueno, solamente sumamos de manera horizontal 0 más 1, 1 y 0 más 1, 1. Primera iteración. Esto va a equivaler entonces a mi x sub k más 1 y mi y sub k más 1. Y si ahora yo realizo la segunda iteración, mi x sub 1 y mi y sub 1 van a ser estos valores que yo encontré acá, el 1 y el 1. Bueno, vamos entonces con la segunda iteración. Me dice que va a ser de x más k más 1, pero ahora mi k ya no vale 0, vale 1. Entonces, en realidad lo que yo estoy buscando va a ser mi x sub 2 y mi y sub 2. Porque para la segunda iteración, k vale 1, ¿ya? Entonces, vamos a ir reemplazando. ¿Cuál es
el valor del punto de mi iteración anterior. Bueno, el que acabo de encontrar. Este de aquí, 1 y 1. Y si ustedes después reemplazan y ponen la calculadora con radianes, exactamente lo mismo. Aquí tenemos coseno de 1 por seno de 1 más 1 te va a dar 1.45. Luego, menos seno de 1 menos 0.84. Después 1 y 1 se conservan aquí. Después tenemos coseno de 1, 0.54. Después tenemos seno de 1 menos 0, menos i. Y coseno de 1 menos 1 me da esto valor de acá. Es muy importante que sean radianes, chicos, ¿ya? Ya. Y luego tenemos este punto inicial y em, agrupamos términos, multiplicar. Tenemos esta matriz que es de 2 por 2, voy a anotarla aquí, esta matriz de 2 por 2, y esta es de 2 por 1, por lo tanto me tiene que sobrevivir una matriz de 2 por 1. Aquí solamente tienen que espérense que me perdí un segundito. Acá. Solamente tienen que ir agrupando términos, entonces me queda el 0.40, acuérdense, siempre es fila por columna. Entonces tenemos 0.84 menos 0.84 por menos 0.16 más el 1 por este de acá. Y bueno, y así van resolviendo. Agrupamos términos, resolvemos lo que nos queda y solamente recordar que esto es un factor. Por lo tanto, solamente multiplica lo que está, todas las componentes que están adentro. Y luego multiplicamos, sumamos de manera horizontal y nos queda la segunda iteración. Ya, esto es un tip. Cuando estamos trabajando la calculadora en radianes tiende a tirar demasiados decimales y uno dice, en verdad, si hago muchas iteraciones, imagínense si hacen 100 iteraciones y en cada iteración están ocupando 5 decimales. O sea, o si lo hace el computador está guardando extremadamente muchos datos y al final nos damos cuenta que el error entre ocupar 5 decimales y ocupar 2 decimales es, la verdad, muy poca. Y al final estoy recargando solamente mi computador me va a entregar los datos en mucho más tiempo y va a ser súper inútil. Por lo tanto, si yo calculé estos mismos 2 pasos, pero puse en la calculadora 4 decimales, y si se dan, miren, llegué a ese resultado y a ese resultado, y arrastrando todo, imagínense, el error es, pero mínimo. Miren, acá sí que es mínimo, o sea, no vale la pena ocupar tantos decimales, el error es muy pequeño. Yo siempre les recomiendo ocupar 2 decimales y nada más. Encuentro que es una muy buena aproximación. Aparte, no creo que tampoco les vayan a pedir, no sé, 10 iteraciones, o sea, máximo, en realidad muy poco. Bueno, vamos con el ítem C que nos pedía lo siguiente. Dice, sea x, y la solución del sistema. Ya, la solución. Entonces, nos está presentando aquí una nueva función. Otra ecuación. Entonces, nos dice de que ahora y, vamos a poner como y asterisco, va a ser seno evaluado en coseno de y. O sea, si se dan cuenta, tenemos la misma variable metida en la misma función. Entonces, es una función implícita. ¿Puede una iteración de punto fijo basada en la identidad anterior? Esto. ¿Qué significa identidad anterior? Esto, a eso se refiere esto de acá. ¿Converger con orden 2? Ya. ¿En qué nos vamos a fijar? En las ecuaciones del principio, en el sistema del principio y en la nueva que está presentada. Y vamos a ir comparando los valores que vamos a obtener de aquí y vamos a ver si son congruentes con el sistema inicial que tenemos. Ya. Recuerden por favor esto, este sistema y este sistema nuevo. Bueno. Ya. Esto es del sistema anterior. Recordar que teníamos que era seno de x menos y igual 0 y teníamos coseno de y menos x igual 0. Este era el 1 y este era el 2 que era lo inicialmente. Solamente despejé uno hacia un lado y lo dejé de manera más ordenada.
Y ahora, ¿qué nos presentaban? Esta nueva i de que se comporta de esta manera. Pero para no confundirla con esta i, la denoté como un g de i, que es una función que depende de i constantemente, por los dos lados. Entonces, de acuerdo al teorema de convergencia de Newton, nos dice que para poder converger a orden 2 en el método, se debe cumplir de que la derivada tiene que ser igual que 0. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar. Acá, muy importante. Acá estábamos trabajando como con Newton, ¿ya? Pero acá, ¿qué nos pedían? Puede una iteración de punto fijo. O sea, ahora nos cambió de método. ¿Entiendes? Nos cambió de método. Entonces, ahora la convergencia que yo tengo que revisar va a ser la convergencia no de Newton. Va a tener que ser la convergencia del punto fijo. Es muy importante leer qué nos están preguntando. Entonces, al final, en la materia que yo les presenté al inicio, ya no puedo ocupar el teorema de convergencia de Newton. No puedo ocupar esto. Entonces, ¿qué me están pidiendo? El teorema de convergencia del punto fijo. ¿Y qué me están pidiendo? De que si puede converger de orden 2. Entonces, según la condición número 1, me dice de que si la derivada de esa función y yo la reemplazo en el punto, tiene que ser igual a 0. Entonces, si eso se cumple, entonces, por lo tanto, la convergencia de la iteración de punto fijo es de orden 2. ¿Qué tenemos que corroborar? Eso es lo que tenemos que corroborar abajo en el ejercicio, en el último ejercicio, en el ítem C. Entonces, ya no olvidamos de Newton y ahora nos volvemos al punto fijo, que es lo que habíamos visto, para que podamos repasar lo que tiene que ver con el orden 2. Y así lo denotamos. Entonces, para tener convergencia de orden 2 en el método del punto fijo, ojo, se debe cumplir que la derivada con respecto a i tiene que ser igual a 0. Bueno, calculamos solamente la derivada ¿de qué? De g de i. Tenemos la primera derivada que me queda coseno por lo de adentro y después menos seno de i. Ya, y eso tiene que ser igual a 0. Ya, entonces para que eso pase, ¿qué tiene que pasar? O esto es igual a 0 o esto es igual a 0. Esta función o esta otra función. Lo que grafiqué fue lo siguiente. Grafiqué las dos funciones, g de i, g de 1, que lo denoté como en verde, que es esta función de acá, ¿ya? Y también grafiqué la otra función como g de 2 en azul, que es la que pasa por sobre el eje X. Entonces, de las gráficas podemos notar de que la función azul, que es coseno evaluado en coseno de i, nunca va a ser 0. O sea, esta nunca va a ser 0. Y yo necesito que esta función sea 0. O sea, ¿cuál es la única posibilidad de que esto sea 0? De que esta otra función sea 0. Ya, pero ¿en qué punto? Lo podemos visualizar. Y tiene que ser, sí o sí, tiene que ser 0. Es el único valor que puedo tomar el i para que esta derivada sea 0 y así yo tener un orden de convergencia 2. Ya, entonces, condición número 1, o sea, solamente se me va a cumplir si es que el i es 0. En consecuencia, esto está del sistema nuevo. Esta es la condición del sistema nuevo. ¿Ya? ¿Cuál era el sistema nuevo? Recordemos, no vayamos olvidando. Esta función de aquí, esta es la que nos dieron. ¿Ya? Entonces, como yo obtengo esta condición del sistema nuevo que me dan, vamos a ver si es congruente con el sistema inicial que nos daban. Entonces, en consecuencia, dice, si reemplazamos en el sistema original con i igual a 0, ¿qué es lo que obtenemos? Acá, esto era del sistema inicial. Entonces, si i es igual a 0, reemplacemos ahí i igual a 0. ¿Qué obtenemos? Coseno de 0, 1. Entonces, x va a ser 1. ¿Ya? Y después, si yo reemplazo ese 1 aquí, seno de 1, ¿cuánto me da? ¿Da 0? No. Entonces, para este valor de i acá, si yo reemplazo,
Si yo reemplazo acá el 0, esto me da 1. Pero acá abajo no me sigue dando como, no me devuelve el mismo valor para el i. Me da un distinto valor, porque tenemos de que seno de 1 va a ser 0.84. Entonces, no es el mismo valor. No regreso una y otra vez con el i igual a 0. Se me altera el valor. Por lo tanto, no es congruente el sistema planteado con el sistema original. Por lo tanto, podemos decir que existe una contradicción. No hay una iteración de punto fijo con la identidad sugerida. Por lo tanto, no puede converger con orden 2. Ya. Y por último, como tips, acá les anoté, dice, ¿cómo vamos a elegir el punto inicial de Newton cuando nos piden iterar y nos dan el punto? O sea, podemos adivinar, o sea, no sé, partir del 1, 1, como los más simples, un 0, 0, pero en realidad el problema siempre tiene contexto también, como más o menos qué puntos podría yo como entender que pueden ser parte del dominio de la función o dónde podría ubicarse más o menos la raíz. La ideal es siempre estar, ubicarse en puntos cercanos a la raíz, así no hay que iterar tantas veces. Y acá también les dejé un tip, que en una dimensión el método de bisección y el método de Newton siempre este converge con orden lineal y este no siempre converge, pero si llega a converger siempre es de orden 2. Esto es solamente para una dimensión. Bueno, hasta aquí les voy a dejar la cápsula. Si tienen más dudas, consultas de cualquiera de los enunciados, incluso de cualquier cosa, no duden en escribirme. Voy a dejarles mi correo y voy a subir esto, todo el material también al Discord. Eso, que estén bien. Adiós.